que habitualmente tenemos el placer de dialogar en Radio Universidad y que es abogado, especialista también en política internacional, pero que le gusta ser presentado como profesor, porque es profesor universitario y por eso así lo vamos a saludar. Profe Pablo Hueve, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gaby Ventura lo saluda. ¿Qué tal, Gaby? Qué gusto estar en comunicación con usted. Mi saludo para nuestras compañeras y compañeros de la emisora, el control central y para toda nuestra teleaudiencia. Bueno, Pablo, convocamos y queríamos charlar contigo porque necesitamos entender un poco lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué nos podés explicar de esta situación que la verdad es bastante tensa? Recién allí nuestros compañeros mostraban algunas imágenes de lo que pasó en un canal de televisión, pero también vimos tomas en universidades, de gente corriendo hacia sus casas, escapando de alguna situación. También hay un estado de emergencia que ha dictado el gobierno de aquel país. ¿Qué se puede decir a esta hora de lo que pasa en esta república de nuestro continente? Efectivamente, Gabriel, y acá no hay secretos, ni hay que buscar en libros extraños todo lo que ha pasado. Si uno desguaza al Estado, si uno elimina el estado de bienestar, si uno ata su situación económica a dos variables externas que uno no maneja, una de ellas, la moneda, otra de ellas, recuerden que está dolarizado Ecuador, otra de ellas, el precio del petróleo, que es la gran exportación que tiene Ecuador. El país tiene desde el año 2000, 2001, una situación social que no ha mejorado y que junto con esa falta de mejora, el expresidente Correa reconoció que era muy difícil gobernar con la dolarización, había variables que no se podían manejar y que por lo tanto estaba tremendamente acotado, pero después del presidente Correa, los presidentes Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual Noboa han desarmado el estado de bienestar y han hecho que el Estado sea prescindente de los problemas sociales. Esto ha llevado, querido Gabriel, a que lamentablemente en la sociedad ecuatoriana, y ojo porque hay algunos riesgos de que esto se contagie a la sociedad peruana, la intermediación entre el poder y la sociedad ya no está dado por partidos políticos, que en Ecuador está tremendamente fragmentado, ni por la credibilidad en el sistema político, que en Ecuador es muy baja, sino por entidades violentas que hasta se presentan como GDO, grupos de delincuencia organizadas. Esos grupos financiados por el narcotráfico, mi querido Gabriel, han atravesado transversalmente al Estado, a lo que queda del Estado, a los partidos, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Si no, no nos podemos explicar que nuevamente Fito Macías, uno de los líderes narcos más peligrosos del país, se haya vuelto a escapar. Y además, Colón Pico, otro líder de otra agrupación. El país está sumido en una guerra entre grupos delincuentes que se disputan territorialmente el manejo del dinero. Termino este largo y tedioso monólogo con una frase que dijo uno de los mafiosos que tomó el canal TC de televisión cuando dijo: presidente, usted nos declaró la guerra, quiere guerra, la va a tener. Establecemos, lo dijeron los mafiosos, Gaby, establecemos nosotros que quien circule por las ciudades de Ecuador entre las 23 y las 6 de la mañana será asesinado. Policías, militares y civiles son objetivo militar a partir de este momento. El Ecuador enfrenta una guerra. Lamentablemente, veo que en lo que resta de analizar, veremos mucha violación a los derechos humanos y cuidado con enamorarnos de las Fuerzas Armadas en las calles. Si bien el presidente habló de que lo va a hacer a partir de las bases del derecho internacional humanitario, recordemos que los conflictos internos normalmente están de la mano del Código Penal y no de las normas del derecho de la guerra. Uno desde aquí solamente puede pedir al Estado ecuatoriano, por favor, no se amparen en el omnímodo derecho de la monopolización del poder y de la fuerza, sino que lo hagan respetando la ley y los derechos humanos. Los argentinos y las argentinas tenemos mucho que enseñar sobre eso. Totalmente. Pablo, recién pensaba, vos decías
guarda que no se contagien en Perú. Y hay alguna similitud también en la crisis institucional que tienen estos países, digo, ¿no? Perú con ese recambio permanente y juzgamiento permanente a sus presidentes, y un país como el Ecuador, que tiene un presidente que está completando un mandato, que no pudo completar el anterior, que disolvió el Congreso, que tiene una crisis institucional muy grande. Digo, es una situación política también que ayer, por ejemplo, hizo que aparezca Rafael Correa, el expresidente, desde el exilio, porque no puede volver hace tiempo ya a este país, y le dijo, dejemos nuestras diferencias afuera, estoy para apoyarlo a usted, presidente. Efectivamente, y me alegro profundamente de que así haya sido, porque hasta había sectores de la prensa que vinculaban a Correa como el gran agitador detrás de estos grupos delictuales. No es así. Acá hay un origen que lamentablemente hay que decirlo y hay que advertir. Hay una matriz en América Latina que es el popularizar el descrédito en los partidos políticos, la fragmentación de los partidos y de esa manera la ingobernabilidad de los estados. Estamos viendo por estas pampas cómo algunos funcionarios generan descrédito en uno de los poderes del Estado, en el poder legislativo, y pretenden asumir, tipo monarquías absolutas, poderes que, al igual que en otros países como en El Salvador, convierten a presidentes democráticos en monarcas absolutos. Cuidado, porque lo que está en juego en América Latina, junto con la seguridad, es el Estado de Derecho. ¿Y qué se puede pensar para los próximos días, Pablo? Capaz que es bastante apresurada esta pregunta y tampoco debe tener una fácil respuesta, digo, porque en este contexto, en esa situación de la violencia en las calles, con clases suspendidas, con trabajo remoto en algunas ciudades, con esta situación donde el Estado tampoco puede tener tanta injerencia, ¿qué se hace hacia adelante? ¿Cómo se le garantiza a esa sociedad el pleno de sus derechos humanos? Es que a eso vamos, porque si acá de lo que se pretende es que con los militares en las calles y disparando a diestra y siniestra, ya tenemos 11 muertos reconocidos entre ayer y antes de ayer, esto se va a calmar, estamos ante una lucha desigual, ante una guerra asimétrica. No me gusta hablar de guerra, es un conflicto, porque acá no hay dos estados confrontándose, y en este contexto no me consta que todos los poderes del Estado estén hablando el mismo idioma y que inclusive el propio Poder Ejecutivo no esté también en alguno de sus niveles, obviamente que no el presidente, influenciado por grupos delincuenciales. Cuidado, porque se ha dejado llegar demasiado lejos a la actividad de los GDO, de los grupos delincuentes organizados que hay en este pobre país. Conoces mucho la política internacional, Pablo, y veníamos hablando de lo frágil que es institucionalmente ya este país desde hace un tiempo. ¿Crees que puede peligrar la actual presidencia? No le queda mucho, porque en realidad, como bien planteabas, Gabriel, está terminando el mandato de Guillermo Lasso. A mí me preocupa otra cosa, que es que la sociedad sí va a avalar que este presidente, al que el propio Congreso le va a dar facultades, porque el propio Congreso va a amnistiar e indultar a militares que ya han violado derechos humanos con tal de que vuelvan a las calles a matar delincuentes, y esto va a generar una matriz preocupante respecto de los derechos humanos. Cuidado, me pongo en el lugar de algún televidente, alguna televidente que diga, pero este tipo está reivindicando a los delincuentes. No, a la delincuencia hay que combatirla, pero con la ley y el orden. No, cuando el Estado se convierta en un delincuente, igual que el delincuente al que se quiere combatir. Profe, muchas gracias por estos minutos y por esta clase de entender un poco de lo que está pasando allí en el Ecuador, al que hay que prestarle atención, ¿no? Digo, tenemos que mirar mucho más lo que pasa en nuestra América Latina. Efectivamente, y el único agradecido soy yo, porque gracias a ustedes, los profesores, que vivimos, gracias al enorme sacrificio de la sociedad, podemos devolver algo de lo mucho que la sociedad hace por nosotros. Universidad libre, democrática, popular, por siempre, pese a los golpes y pese a las injurias. Muchas gracias, profe.